Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Yo soy Alejandra Villasmil, directora de Artishock. Y bueno, gracias por acompañarnos en este conversatorio que hemos organizado, donde queremos reflexionar sobre un tema que nos atraviesa directamente: el futuro de los medios especializados en arte contemporáneo. Vivimos en un momento de transformaciones profundas, tanto en el arte como en la cultura y en los modos de comunicar y pensar. Los pocos medios dedicados al arte contemporáneo en Iberoamérica enfrentan hoy desafíos muy decisivos, ¿no? Por un lado tenemos la precariedad del financiamiento, la presión ante la inmediatez digital y la necesidad de sostenerlos como espacios para el pensamiento crítico y para la información rigurosa. Hoy estamos viendo cómo la circulación constante de imágenes, los formatos breves, la visibilidad inmediata, todo eso ha transformado no solo cómo el arte se muestra y se Mm. comunica, sino también cómo se piensa y se escribe sobre arte. Entonces, frente a este escenario, lo que yo llamo, o en Artichoke queremos acuñar como contenido de digestión lenta, pareciera estar en modo de resistencia. Es decir, desde Artichoke seguimos en una apuesta por otros tiempos, por otros ritmos, ¿no? Más pausados, más reflexivos. Entonces, nuestra idea hoy es abrir una conversación desde distintas experiencias y trayectorias sobre qué lugar ocupa la crítica y la escritura sobre arte en este nuevo paisaje. Y sobre todo, cómo podemos imaginar su continuidad en el tiempo. Entonces, para ello, me acompañan tres figuras fundamentales del pensamiento y la práctica curatorial contemporánea: Sofía Hernández Choncuy, Miguel López y Cuauhtémoc Medina. Sofía Hernández Choncuy, voy a presentar a cada uno, es curadora y gestora cultural mexicana. Fue directora del Kunstinstitut Meli en Rotterdam entre 2018 y 2023 y actualmente forma parte del directorio de la International Manifesta Foundation. Ha trabajado en instituciones como la colección Patricia Fael de Cisneros, el Museo Tamayo, también estuvo en Art in General y en American Society, ambas instituciones en Nueva York. Así que bueno, bienvenida Sofía. Miguel López es escritor, investigador y actualmente se desempeña como curador en jefe del Museo Universitario del Chopo en la Ciudad de México. Fue codirector de Teorética en Costa Rica y bueno, su trabajo editorial y curatorial ha sido clave para repensar las políticas del cuerpo, la memoria y las infraestructuras culturales en América Latina. Gracias, Miguel, por acompañarnos y bueno, qué gusto coincidir contigo de nuevo. Cuauhtémoc Medina es historiador, crítico y curador. Es doctor por la Universidad de Essex y profesor en la UNAM, donde también fue curador en jefe del MUAC y profesor, o sea, profesor donde fue curador también en el MUAC, en el museo, entre 2013 y 2014. Su trabajo ha tenido una enorme influencia en el pensamiento crítico sobre arte contemporáneo desde México y hacia el mundo. Hola Cuauhtémoc, qué gusto tenerte con nosotros y con nuestros lectores. Así que bueno, sin más preámbulos, me gustaría comenzar con una primera pregunta que apunta más hacia una mirada panorámica, ¿no? De qué es esto de los medios especializados en arte contemporáneo, la editorialidad, la crítica y cómo está situada hoy en día. ¿Cómo describirían el estado actual de los medios especializados en arte en Iberoamérica? Bueno, yo me atrevería a decir que lo que tenemos en este momento es una especie de
enorme floración de hongos después de una inundación. O sea, lo que realmente sucede, y no sé si sea la impresión que tengan mis colegas, es que demográficamente las redes están inundadas de tanto sitios de información y crítica y anuncio, como de videoblogs que están apareciendo de una manera incesante en el Internet, como de cadenas de Instagram más o menos sistemáticas. De manera que entre el hecho de que geográficamente la circulación está fusionada a través de las redes y que hay una especie de explosión demográfica, de iniciativas que pueden durar o no durar. Sí, la sensación que uno tiene es que el territorio está al mismo tiempo disperso y distendido, que es muy diferente de la sensación de centralidad que ofrecían los medios impresos y los medios periodísticos previos. También creo que hay una cierta noción en que uno puede hablar de una pérdida de bordes de los géneros. No quiero llamarlo degeneración, pero sí pérdida de la especificidad de qué es lo que uno va a leer y producir en general. Entonces, sí, es una situación transformada que aloja una cierta ilusión de democratización, también de precariedad, y a veces me da la impresión de que está gobernada más por tendencias que generan cierto lugar común que por posiciones críticas. Mm. Sí, son tendencias en que en concreto, ¿a qué te refieres? Y cuando hablabas también de la pérdida de voz desde los géneros, ¿a qué te refieres en concreto con eso? Que el medio impreso obligaba a una definición muy clara de qué es lo que uno estaba haciendo. O sea, primero separaba con claridad anuncio de nota informativa. Se veía muy claramente cuando alguien estaba promoviendo y esto se separaba. Segundo lugar, el género de establecer una especie de reseña como entrevista por la lógica del blog digital, por la manera en que los debates están efectivamente formulados por agentes que están muy movibles. La división de que ser crítico, ser participante, ser curador era algo que estaba relativamente convencionalmente diferenciado, y de Mm, pronto está muy revuelto. O sea, hay una gama de decisiones. Por ejemplo, yo tomé la decisión de dejarme columna en el Reforma porque entré de curador en una institución. Y ahora ya esto no estaría tan evidente, ¿no? Y también mm, yo lo que percibo es que la introducción del dominio de formas de video hablados hace que la definición de género también ahí sea difícil de capturar. Hay mucha información y muchísimo debate que ocurre en un terreno que, a pesar de que tiene el fantasma de los géneros de la televisión, no está de inicio estructurado en relación de una serie de formas mm. previamente dadas. Em, a ver, porque por ejemplo Miguel, bueno, tú también Cuauhtémoc, pero Miguel y Sofía, ambos son, los tres son curadores y escriben, ¿no? También esa era un poco la idea de reunirlos a los tres, ¿no? Por digamos esta multidimensionalidad eh, a la que están dedicados, ¿no? ¿Qué piensan ustedes, Miguel, Sofía, entre este, digamos, lo que Cuauhtémoc plantea, no como conflicto, pero sí como una tendencia que con la prensa, con los medios impresos estaba muy definida esta distinción entre crítico y curador? Pero hoy en día la función, al menos como yo la percibo, del curador implica una reflexión crítica, o sea, hay que elaborar textos para las exposiciones, hay una investigación que se hace previa, tanto para investigar al artista como para la misma exhibición. ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, para mí es algo que me parece complementario y que funciona, ¿no? Enriquece tanto una práctica como la otra, se nutren mutuamente.
Bueno, quizás yo me iría hacia atrás, que era lo que te decía justo Alejandra, porque y creo que es complementario, de hecho, a lo que mencionó Cuauhtémoc, ¿no? Esta especie de territorio disperso y distendido, a esta explosión demográfica de plataformas, pensando justamente en cómo Artishock también surgió de una forma de conversación a inicio de que yo creo que se entronca a inicio de los 2000 a partir de la aparición de la escritura en plataformas virtuales, ¿no? En el incipiente Internet, que yo de hecho empecé a leer en el año 2001-2002, cuando tenía 18 años, ¿no? Eran Y los pienso, blogs. claro, era exactamente, eran los blogs, ¿no? Y los foros, ¿no? Hay una ambulancia pasando cerca a mí. De hecho, lo que más recuerdo es la columna Arena, que fue fundada por José Roque en el año 98, que era un blog en la página Universe and Universe, que todavía existe, de hecho, Sí, y que ofrecía la opción de suscripción por correo electrónico, ¿no? Y era como una columna, como si fuera una columna de periódico, pero desplazada al soporte virtual, y era como información sobre arte colombiano y latinoamericano. Y recuerdo que de hecho Roca en estos primeros posts decía que la crítica tenía que construir sus propios espacios fuera de los medios tradicionales y de hecho señalaba también que su estrategia estaba fundamentada en que mucha de la crítica circulaba de manera incestuosa, ¿no? Es decir, que solamente llegaba a los profesionales del arte y que gravitaba en torno a los profesionales del arte, ¿no? Y de hecho yo sí creo que Columna Arena era un blog leído por profesionales del arte antes que un artículo de periódico como en el Reforma, que decía Cuauhtémoc, que podía leer cualquier persona un domingo abriendo el diario, ¿no? Y digamos que en ese sentido las posibilidades del Internet creo que no han cambiado tanto, ¿no? Porque sí siguen siendo alternativas a los medios impresos que generan otro tipo de circulación, otro tipo de audiencia, audiencias inesperadas, y yo creo que todavía sostienen esta especie de promesa que yo coincido que es una especie de falsa promesa, sobre todo entendiendo cómo opera de manera corporativa los algoritmos, ¿no? Que es esta promesa de una aparente descentralización de la opinión, ¿no? ujú, Es decir, las plataformas digitales siguen siendo espacios abiertos, pero yo creo que lo que no hay es esa idealización del Internet que había hace 25 años atrás, en donde uno realmente está entrando en un espacio horizontal, sin jerarquías, etcétera. Claramente ese no es el caso, ¿no? Y yo creo que mirar hacia atrás es interesante porque también nos permite ver cómo han cambiado las maneras de discutir, ¿no? Digitalmente en estos 25 años. O sea, para mí sí fue muy importante encontrar Columna Arena, incluso encontrar Esfera Pública, que es este foro que creó el artista colombiano Jaime Iregui, que ujú. en esa primera década de los 2000 fue probablemente la plataforma de discusión online más grande, ¿no? De arte colombiano y latinoamericano. Y que yo creo que de hecho es afín en alguna medida a Artishock por esta especie de columna vertebral que termina siendo el archivo de textos, ¿no? De Ujú, ensayos, de entrevistas, que es es un acervo crucial, ¿no? Para pensar cómo se ha transformado el campo cultural en las últimas décadas. ujú. Pero creo que también, claro, en ese momento, Esfera Pública, por ejemplo, trabajaba bajo la estructura del foro. Y yo creo que también nos planteaba una pregunta sobre qué significa argumentar, cómo se puede sostener una discusión de manera virtual. Que yo me acuerdo que en esos años estaba muy presente, incluso hubo un libro que publicó Guillermo Vanegas, que es un escritor crítico colombiano en el 2006, que se llamó Aprender a discutir dinámicas de conversación entre foros virtuales de arte contemporáneo, lo cual justamente indicaba que estábamos aprendiendo a discutir, estábamos intentando aprender a discutir, ¿no? Que creo que es un momento muy distinto hoy, Sí. ¿no? Justamente de lo que tú decías al inicio, ¿no, Alejandra? De la temporalidad, creo que podemos llegar a eso también, ¿no? Mm. Sí, No, y sobre todo del nivel de discusión. O exactamente, sea, claro. que eso es lo que me parece a mí particularmente, pues mucho más grave, ¿no? Digamos, esa falta de diálogo constructivo, del respeto, ¿no? Que se genera sobre todo en las redes sociales, que es el espacio que, bueno, mal que bien funciona para vertir todas estas opiniones, sean fundadas o no, sean opiniones
que muchas veces generan muchos conflictos, ¿no? Y bueno, y en relación a eso, también, bueno, hay todo este tema de cómo ha cambiado la práctica misma de escribir sobre arte, ¿no? En Sí. este contexto de inmediatez digital, de visibilidad constante, ¿no? O sea, O como sea, que, ¿puedo decir algo? sí, perdona, sí, Sofía, adelante. No, 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 es que no me quiero desencadenar de algunas de las referencias que Cuauhtémoc y Miguel han mencionado, porque sí me parece clave, no solamente para el día de hoy, de hablar de contextualización, o sea, desde dónde viene en las referencias y cómo son, cuáles son las maneras de escribir, qué significa opinión vis a vis crítica. Yo creo que una de las cosas que menciona Cuauhtémoc y que estás hablando tú sobre la diferencia entre el medio impreso y el medio online, a mí me parece que una de las cosas que queda claro desde que empezamos desde hace ya 30 años a seguir a personas a partir de su voz y no necesariamente a partir de la editorial. Entonces, Columnas de Arena de José Roca, como dice Miguel, fue fundamental para muchas personas que estaban interesados en aprender más allá de lo local. O sea, él escribía desde Colombia, esto fue antes de que él se fuera a Nueva York, y estaba escribiendo sus impresiones de lo que él experimentaba localmente en cuanto a las artes. Creo que si bien La Jornada y el Reforma tenían columnas, por ejemplo la de Cuauhtémoc, que era, si no me equivoco, una columna semanal, me parece que también había otros medios impresos que habían sido muy importantes en la década de los 90 y que fueron cerrando poco a poco. Creo que Poliéster, la revista que llevaba la editorial Kurt Hollander, fue importantísima para unir o al menos dar una impresión de una conectividad en Iberoamérica. Y fue una revista que era realmente a finales de los 90 el punto de referencia sobre crítica y sobre, sí, una actualidad en América Latina en términos de la producción artística que ocurría, entrevistas con coleccionistas, ensayos largos de artistas. Y a la vez estaba Trans, que dirigía Sandra Antelo Suárez, y ella, si no me equivoco, era como 2 o 3 veces que se publicaba al año o cuando se podía, pero era, no se planteaba como una revista, sino como un journal, quién sabe cómo se dice en español, y que también daba una relación de lo que estaba ocurriendo en las Américas, o sea, en Iberoamérica, pero en relación también a un diálogo global. Ahora, cuando nace lo de el blog de José Roca, y eventualmente nace también Esfera Pública que menciona Miguel, realmente hay un cambio radical. O sea, por una parte, en el caso de José Roca, los textos son en primera persona, en principio, y son para informar como de una serie de encuentros artísticos. Y en el caso de Esfera Pública, realmente o sea, ahí se ponían a pelearse con Sí, argumentación realmente fuerte que no se había visto, digamos, ni la Marta Traba y en Colombia hacía ese tipo de discusión sobre los proyectos artísticos. Y si mal no me recuerdo, o sea, fue un escándalo cuando con el performance de la Tania Bruguera, que saca la pistola y no me acuerdo cuándo fue, pero realmente... o sea, Esfera Pública era un lugar de mucha, de una crítica muy reflexiva, argumentada, pero también que hacía, sí, que ponía en cuestión las prácticas artísticas contemporáneas a partir de lo que la Michelle Faguet llamó en su momento pornomiseria, que se ujú, publicó su artículo sobre pornomiseria, ya ni me acuerdo dónde, la verdad, quizá en Art Forum, pero ella tenía como un pie en Colombia y tenía un pie también en Nueva York, y creo que ese tipo de personaje, que no sé dónde está ahorita, tuvo una participación significativa en también llevar los mensajes aquí y allá. O sea, lo que quiero decir es la escritura digital también proponía esto que dices de una reflexión de digestión lenta,
de una opinión reflexiva que hoy en día, ahora sí, ¿me entiendes? Está en contención con las redes sociales que son como, ¿me entiendes? Muy Ujú, rápidas. Pero bueno, uno siempre, a mi parecer, sigue a los escritores cuya posición les interese o le conflictúa. ujú, Entonces yo leyendo a José Roca en su columna, su blog o Esfera Pública, y las discusiones, o a Cuauhtémoc Medina, que también había junto con Olivier de Brock, en paz descanse, formado Curare, ¿sí? Que era también un journal muy, ¿me entiendes? Muy en diálogo, yo diría, con el formato incluso de diseño gráfico de Third Text en Inglaterra. O sea, tenían como que más o menos el mismo tamaño, no sé. Había como otros discursos que venían pues que siempre salían un poco después, pero que sigan siendo relevantes. Yo creo que la inmediatez ahorita que presenta y que presiona a través de las redes sociales a la crítica es algo de nuestro momento en definitiva, pero no quita que antes también esas tensiones y esa opinión y esa reflexión crítica existía. Entonces, quiero mencionar eso, pero también, bueno, darte las gracias por haberme invitado ujú. y por estar aquí en público hablando. Yo les voy a decir que aunque yo leía esto también en Nueva York, yo sí leía y seguía las columnas en el New York Times desde hace más de 20 años, pero específicamente las que escribía Holland Cotter, porque aún tiene su columna, pero en su momento él era el que veía exposiciones más allá de las galerías establecidas. Y Mm, hoy en día esa figura está sido acompañada por Siddhartha Mittar, que antes ujú. escribía para el Village Voice. Muy bueno, sí. Muy bueno el Siddhartha, y antes escribía para el Village Voice, que es un periódico semanal gratuito, y Ujú, él venía escribiendo crítica de arte y especialmente de fotografía ahí, pero también hacía con un público, un lector inmenso en el Village Voice. Lo pasa al New York Times, yo creo que hace 5 o 7 años, o sea, recientemente, y importante mencionar de que él es ahora el jefe editorial de la Bienal de Venecia bajo la dirección artística de Coyo, aunque ella tristemente haya fallecido. Entonces, también hablar como que de esa circulación de pensamiento que uno sigue como curador, no solamente a los artistas, pero también a los escritores que están publicando constantemente reseñas, que dan visibilidad y argumentan relevancia de artistas que quizá no hubiéramos visto si no es que fuera porque ellos hacen ese acercamiento. ujú. Es lo que quiero decir. Sí. Bueno, Sofía, se ve que entonces tú como que sigues más autores o críticos o escritores que medios, per se. O sea, eres como más de Es- tener este seguimiento de ciertas voces que desde la crítica, la reflexión, a ti te resuenan más o quizás Digo, te ves un poco más yo cuando reflejada estaba en la manera trabajando, que... sí, yo cuando estaba trabajando en la colección Cisneros tenía que ver tráfico visual de Ileana, que veo que está conectada. En Venezuela tenía que ver y gozaba también, al igual Artishock. Eh, Estaba Terremoto muy activo, estaban publicando en su momento, se acababa de fundar, entonces había una serie de publicaciones que estaban activamente visitando artistas que una vez más no llegaban a las plataformas ni internacionales ni mainstream, pero que eran referentes principales, ¿no? Código 192, o sea, Ujú, muchas otras que puedo mencionar, pero... Yo creo que la investigación de ciertos artistas, más que nada, te lleva también a la especificidad de las publicaciones y ujú, también la crítica en general a la especificidad de los autores. ujú. Bueno, hablando de esto de la crítica, me gustaría que pasáramos ahora a conversar un poco sobre los retos y las tensiones de la práctica editorial y la crítica, ¿no? También haciendo quizás una distinción entre lo que yo llamo, y creo que muchas personas lo han llegado a llamar, escritura sobre arte y crítica, ¿no? Que son dos cosas distintas y bueno, y aparte está la divulgación, ¿no?
La crítica de arte está viviendo, podríamos decir, una situación que está como entre la autonomía y la dependencia, ¿no? O sea, las narrativas institucionales, el espectáculo de las ferias, el lenguaje, el marketing cultural, a veces diluyen la distancia crítica, ¿no? Entonces se tiende como a desplazar la reflexión por la visibilidad. Entonces, ¿qué pasa cuando la crítica se ve arrastrada por las mismas dinámicas que debería analizar? O sea, ¿qué riesgos surgen cuando el ejercicio de la crítica queda subordinado a la lógica del mercado o a la espectacularización del arte? No sé qué comentario podrían compartirnos. Mira, yo creo que el principal riesgo que corre la crítica hoy es su ineficacia. O sea, lo que me parece que es evidente es que eh, este desplazamiento, y me parece muy atinado que Sofía mencionaba una lógica de autores, implicaba que uno de los elementos de ordenación del- de las escenas artísticas y del debate era precisamente la construcción de estas posiciones a través de la escritura. Lo que en este momento, no estoy diciendo como una reacción, nada más como un señalamiento, no está ocurriendo de manera tan clara, es que los vectores artísticos se están construyendo en relación de esas posiciones escritas. Eh, es más significativa la manera en que se construyen a partir de las políticas de exhibición curatorial, eh, que pueden o no, y aquí voy a decirlo de manera muy estricta, tener consistencia. O sea, había hay una dificultad que habría que señalar en donde el nivel de presión de coleccionismo, comercio y espectáculo está afectando mucho más la viabilidad de tener políticas curatoriales que generen posiciones que estrictamente, en mi opinión, la integridad de la crítica. No, el problema es eh, que no está claro para mí que estos textos estén generando la definición de opinión que deberían generar. Hace tiempo yo hacía un argumento acerca de qué pensaría uno como definitorio de la crítica. Y es que en realidad no es la expresión de lo que piensa alguien o lo que sienta alguien, sino es una proposición para que se forme opinión en una cierta dirección. Y en ese sentido, si te soy muy honesto, yo creo que ese efecto crítico de señalar qué opinión vamos a tomar, al estar siendo definido por las redes sociales, está ocurriendo con un mínimo de requisito. No, estoy diciendo es el efecto que producía con regularidad la crítica pública de ordenar posiciones, lo está llevando a cabo de una manera mucho menos duradera y me parece que más acumulativa que definitiva, pero está llevándolo a cabo el efecto de opinión general rápida, inmediata, eh, en un fenómeno que solamente vivías en cosas como el día de apertura de la Bienal de Venecia, donde el chisme producía la reputación. Entonces, esto es el problema que me parece más serio, que no percibes que el momento de la verdad, de imantar o no las opiniones, esté generado por el texto de alguien, sino que está, digamos que, vaciado previamente por esta compleja diversidad de afectos, sensaciones, promociones. No estoy señalando mejor o peor. Esto lo que produce es que la escritura de arte, como tú señalaste, se polariza. O sea, tenemos una situación donde el texto referencial está ocurriendo a posteriori y mayormente en el lugar del libro o del catálogo.
Incluso quienes están practicando escritura o crítica de arte de manera cotidiana, no alcanzan a percibirse como una posición sino hasta que aparece en el libro. Esta sería mi sugerencia, que el libro está sirviendo para establecer a posteriori esa posición y permitir también el desplazamiento de una cierta argumentación. Eh, y esto hace difícil entender, más que la participación en un proceso acumulativo que culmina en el libro, este, el lugar, el lugar de esta producción de ensayos críticos cotidianos, porque para volver a hacer mi argumento, solo por excepción se producen que generan posiciones compartidas. Eh, ¿Cuál es la excepción? El momento de las crisis. Ahí es donde estos sitios adquieren una relevancia central. Yo diría, por ejemplo, es la tradición de esfera pública, pero quizás lo que en México representa Cubo Blanco. Ujú. El momento en que algo ocurre, en ese momento sí puedes ver que se hilan 5 o 6 artículos eh, que tratan de ordenar posiciones y que sí tienen el momento de fortuna de modificar y proponer una opinión con un poco más de densidad que el momento de reacción inmediata de las redes. El caso de las polémicas sobre Ana Gallardo es muy evidente esta doble temporalidad. Es el momento de agitación desmedida, sin mucha reflexión, que depende más bien de una búsqueda de los escritores, lectores y también los que intervienen de orden identitario, y el momento reflexivo ocurre después. Y esto creo que está dando la pregunta de ¿cuándo y para qué uno escribe? Porque, o sea, te lo digo ahorita que llevo casi un año fuera del museo y pensando cómo intervengo de una manera sistemática, me está resultando difícil entender cuál es el lugar que debería ocupar en esta ecología, Mm. porque no está claro dónde es que uno adquiere cierta eficacia. No, ahora que Yo quiero, mencionas, perdón, sí. no, a mí me gustaría seguir lo que dice Cuauhtémoc, particularmente esto último, porque yo en la misma situación que él, yo ya llevo 2 años, o bueno, casi 2 años fuera de un trabajo institucional. Y también he pensado de qué manera voy a poder participar, digamos, sistemáticamente o en el sistema con escritura. Y bueno, suscribía, yo soy terrible con las redes sociales, como que no puedo no me da ansiedad, entonces mejor ni le voy, ni le hago. Así es que, gracias a Dios, Le hace bueno, bien a tu salud, no, a yo tu estoy salud. desconectada de esas cosas, pero cuando me mandan algo, pues voy y veo y cosas así, pero no. No sigo las redes, es demasiada información, me parece Sí, que, muy intenso. pero me parece, no intenso, me parece que todo es una opinión, la mayor parte desinformada en Sí. realidad, y me parece que por eso irrelevante, o sea, como que muy potente en su momento, pero mira, la atención no es tal que mantiene, ¿eh? Entonces no tengo ninguna cosa, pero les quería decir que Cubo Blanco me parece que también es un buen ejemplo. El Edgar Hernández que estaba en el Excelsior, él tenía su columna, era crítico de arte del Excelsior, yo no sé si escribe todavía, ni sé si existe el Excelsior, by the way, pero en ese momento, ese periódico, cuando yo trabajé en México, él estaba muy activo escribiendo ahí y siempre participando, o sea, siempre iba a las cosas, por más raro que fuera, ahí estaba presente. Y me parece que una vez más uno sigue a los escritores, ¿no? O sea, a los que uno va confiando en que está reportando, no tienen que estar reseñando necesariamente con una crítica grande, pero al menos ir aprendiendo de las cosas que uno no puede ver, pero que sabe que ese personaje, ese escritor, va y busca y no solamente recibe y publica. Entonces, Ujú. me parece que Cubo Blanco, o sea, yo llegué hacia esa revista de internet porque lo seguía a él en el Excelsior. Entonces, siento que una vez más hay una cuestión de escritores. Me parece que lo de las redes sociales, qué bien que todo el mundo esté participando y diga lo que quiera, me parece genial.
y que tengan sus seguidores y que haya influencers y todo eso, me parece muy, muy a todo dar, muy padre, muy suave, como diríamos en Mexicali. Pero a la hora de la hora, no sé si eso tiene un impacto como muy a largo plazo y si es que sí lo tiene, es porque va a ser entonces escrito de una manera que está fundamentada en el contexto. Entonces, a mí lo que me gusta aprender y lo que yo las personas que yo con las que convivo en gran parte en el ámbito, en el sector, digamos, del arte, profesionistas, ya sean artistas o curadores o escritores, poetas, músicos, todo el mundo está buscando una lectura original. Y con original no hablo de, qué creativo, qué talentoso, sino auténtica. O sea, alguien que estuvo ahí, que tiene una información, que tiene una fascinación y no necesariamente un idioma experto o académico, sino una mirada realmente singular de poder abarcar con el texto un sentimiento y otorgarnos como una mirada extraordinaria y hacernos presentes en su pasaje. Entonces, otra vez, creo que hay escritores buenísimos que they go around their way to find, ¿no? Van y buscan algo que ven mucho, pero identifican algo que es singular y su escritura es igualmente original en ese sentido. Entonces, a mí me gusta eso. Ay, digo, y todos los que escriben una vez más en las redes, pues qué suave, qué bien. Ahora, Yo lo de tenía, Substack. Sí, lo de Substack, así como dice Coctemo, cómo participo y demás. Yo me inscribí ahí, dije, voy a escribir sobre todas las exposiciones que veo, porque siempre veo como 2 o 3 por semana activamente y las analizo y guardo todo el papelerío y tomo 1000 fotos y no lo he hecho porque luego digo yo, o sea, ¿para quién? Y creo que esa es la pregunta, ¿no? Que hoy en día, eh, que hoy en día, a diferencia de los blogs, que yo tenía uno hace muchos años, a diferencia de los blogs que no me importaba quién era el lector, sino me importaba compartir, hoy sí pienso para quién escribiría y por qué sería esto relevante para ellos y no solamente para mí. Entonces, sí, sí, es una pregunta activa. ujú. De hecho, tú te adelantaste a mi última pregunta, pero la voy a dejar igual para el final y es relacionada justamente con qué nos motiva hoy a escribir, a quienes escribimos sobre arte, ¿no? Y para quién escribimos. Y eso quizás, bueno, también tiene una vinculación con cómo, porque hay una cosa que a mí siempre me parece fundamental, ¿no? Y es cómo podemos ampliar la conversación sobre arte o la crítica de arte más allá del propio campo del arte, ¿no? Porque a veces pensamos la crítica como ese diálogo interno, ¿no? Como entre artistas, curadores, editores, pareciera que estamos como haciendo una especie de soliloquio, ¿no? Mirándonos todos el ombligo, escribiendo para nosotros mismos, y esto tiene que ver también con la forma en que escribimos. Pero para mí la crítica también tiene una función pública. Tiene la capacidad de intervenir en los debates culturales y políticos. Entonces, ¿qué creen ustedes? O sea, ¿cuál debería ser ese papel que debería jugar la crítica hoy en la esfera pública? Sé que es una pregunta bastante ambiciosa, bastante amplia. Quizás, bueno, también he escuchado personas que dicen que no debería jugar ningún papel, pero ¿podría todavía la crítica tener esa resonancia más allá del circuito del arte? Voy a retomar algo que mencionaron Sofía y Cuauhtémoc, y quizás está conectado con esto último que mencionas también, Alejandra. Me quedé pensando mucho en esto que decía Cuauhtémoc de, de un momento en el cual la escritura podía participar en la ordenación de una escena, ¿no? Y de hecho me quedé pensando en cómo yo aprendí a escribir también o lo que yo leía. Y de inmediato llegó a mi mente, claro, Ramona, que es una revista muy importante, que de hecho que nació al mismo tiempo que Esfera Pública en el año 2000, y creo que es también elocuente que ambas hayan sido iniciativas
por artistas o de artistas, ¿no? Y pienso en Ramona ahora, no solamente porque a Ramona en Argentina, que duró una década entera, efectivamente participó en esa ordenación de una escena, que es un poco lo que Cuauhtémoc siente que no hay hoy, pero además porque Ramona era una revista que no tenía imágenes, y eso para mí era crucial. Es decir, las páginas de la revista Ramona, en todas sus ediciones, 101 números, las páginas estaban solamente conteniendo palabras, ¿no? Era una revista de escritura sobre arte y en relación al arte en base a la palabra. Y yo aprendí a escribir, obviamente leyendo Esfera Pública, leyendo Ramona, pero también la menciono porque creo que Ramona podríamos decir que está en las antípodas del momento actual en las cuales la información circula en plataformas digitales en las cuales las imágenes son el protagonista antes que las palabras, ¿no? Y eso obviamente nos lleva a pensar la temporalidad con la cual tú abriste esta conversación. A mí me encantaba la idea de una revista sin imágenes, me parecía profundamente irónica, disruptiva y quizás también la aprecié mucho porque era la pregunta sobre qué es capaz de hacer la palabra, que es un poco lo que tú también estás preguntando ahora, Alejandro, en términos de que si la palabra puede contribuir a crear un clima de opinión, puede transformar la dirección de la conversación colectiva, ¿no? Pero también para intentar darle forma a esta especie, a esto que intentaba, a lo que expresaba Sofía en relación a las redes sociales, yo creo que estamos atravesando un cambio en la manera de pensar la información, de producir la información, un cambio quizás que incluso uno podría comparar a lo que fue hace 25 años la aparición de los primeros blogs o las primeras columnas de escritura de arte, pero un cambio que quizá todavía es un poco difícil de decir, a mí me cuesta un poco, pero que claramente tiene que ver con la temporalidad de la escritura y la lectura y sobre todo la fuerza del algoritmo, para decirlo de una manera muy simplificada, ¿no? Claro. Porque estamos claramente en un ecosistema informativo en el cual el anzuelo digital, lo que llaman el clickbait, es básicamente lo que prima, ¿no? Es decir, titulares sensacionalistas, engañosos, exagerados, que lo único que quieren es atraer visita, que obviamente visita se materializa en dinero, ¿no? Y que puedo comprender también que quizás para muchos medios es la única manera de poder sobrevivir, ¿no? Y no es tanto un lamento por la pérdida del contenido, lo que estoy diciendo, porque en realidad el contenido está. Si uno quiere encontrar contenido en Internet, lo va a encontrar, ¿no? Si no, quizás la pregunta sobre, y tal vez a eso se refiere también Sofía, cómo el clickbait está también modelando una manera de relacionarlos con la información, y una manera de pensar y una manera de consumir arte, ¿no? Que es una manera más pasiva, que está basada en la emoción inmediata, y que obviamente eso da lugar a lógicas binarias, juicios categóricos y todo justamente lo que se ha expresado antes, ¿no? Y obviamente eso no es un juicio de la Internet o del Instagram o del Facebook, no es una reflexión que está diciendo valorativamente si es bueno o malo, porque además hay un millón de plataformas de divulgación que cumplen roles complementarios distintos. Aquí en México, por ejemplo, yo no la conocía hasta que me mudé aquí, pero hay una página en Instagram que es muy divertida que se llama Yo Soy Pandita May y que es básicamente un osito de peluche, un oso panda, que aparece en exposiciones e invita a las personas a visitarla, ¿no? Obviamente el horizonte, digamos, el origen de esta página nunca fue hacer crítica, ¿no? Sino simplemente invitar a personas a visitar espacios culturales, y hay una diversidad, ¿no? Pero a lo que me refiero es que sí creo que hay una lógica del clickbait que modela la forma de de consumir información y a la larga también de producir textos, ¿no? Donde consciente o inconscientemente hay como esta necesidad de ser funcionales al algoritmo, es decir, que pueda generar clics, que pueda generar shares, que pueda tener un impacto en términos de cuántas veces se comparte, a quién llega. Entonces, creo que eso también es importante de pensar, ¿no? En términos de cómo la escritura, o sea, la escritura con la cual yo me formé hace 25 años, tenía una lógica y un ritmo, y quizás la escritura que está formando ahora, hoy, responde a otra temporalidad, ¿no? Y también responde a otros criterios, a una lógica de la inmediatez. Entonces yo creo que estamos atravesándolo. Yo no creo que pueda evaluarlo como tal, pero sí puedo sentir los efectos porque se manifiesta en esta fatiga que dice Sofía, ¿no? Esta fatiga que es
básicamente saturación de contenidos veloces Sí. que ella misma dice que no tienen sustancia, ¿no? Y eso genera un desgaste, ¿no? Entonces creo que ahí, eso es un poco el momento en el cual estamos, ¿no? Bueno, yo Sí, no por dije que no supuesto. tiene sustancia, simplemente digo como que es suave, pero sí creo que hay una diferencia entre los líderes de opinión, llamémoslo influencers, ¿sí? Mira que si vienen los influencers a las exposiciones, yo feliz de que haya más público, ¿eh? Que, o sea, Ujú. a mí no me parece que el tema es una Y cuestión además, perdón, de Sofía, esos son visibilidad, formatos. calidad. Perdona, te interrumpí, pero quería como acotar que son formatos eh, que, que utilizan un lenguaje que incluso acercan a públicos muy diversos, a públicos más jóvenes, ¿no? Porque ¿cómo acercamos hoy, cómo hacemos que, y lo digo porque yo tengo dos hijos adolescentes además, ¿cómo hacemos para que estas nuevas generaciones, la Z, ya no me sé muy bien cuáles son las nomenclaturas, pero para que estas generaciones entiendan la importancia o el provecho que podrían sacar con un acercamiento al arte desde un espacio mucho más contemplativo, reflexivo, calmado? O sea, es difícil, por ejemplo, la capacidad de atención que puede tener un joven como para llegar a un museo y estar, aunque sea unos 15 20 minutos en una muestra. Y además encima, si tú le dices, oye, pero tienes la posibilidad de leer la reseña de la muestra como para que tú quizás veas si en lo que analiza este crítico coincides en algunas miradas que él pueda haber expresado en esta reseña, ¿no? Entonces, también hay un tema generacional, obviamente, que atraviesa todo esto, ¿no? Sí, pero aquí quizá yo apuntaría a lo que estaban sugiriendo Miguel y Sofía de otra manera. Es que yo no estoy preocupado con la difusión. O sea, en realidad, desde un punto de vista estricto, nunca había habido más gente involucrada en el campo de arte contemporáneo, y es una demografía descomunal. Y también en el sector de esta diseminación pública, hay gente que hace productos extraordinarios. O sea, Baby Solís en México con las obras de arte comentadas, o de un nivel todavía más ambicioso hasta pedagógico, Julia Benaventura en Colombia. O sea, producen un campo que comunica estas visiones y forma. Yo estoy más preocupado curiosamente, en contra de lo que sugerías, Alejandra, con el efecto autorregulatorio del campo artístico, que, que era bastante significativo. Si es ese lugar el que me causa más duda. ¿En qué medida el, el ajuste del impacto del discurso está produciendo los dos efectos mínimos que esperábamos? El que la producción artística o la conducción institucional o el comportamiento del coleccionista de capital o la política cultural tratan de responder a favor o en contra de un argumento reflexivo escrito. Es todo lo contrario. No estoy preocupado con la idea de que esto pueda ser endogámico. No, es que algo que no estoy viendo claro que ocurre es que la discusión crítica esté modelando a los artistas a favor o en contra, porque también una función de la discusión crítica fue excitar hacer exactamente lo contrario que Raquel Tibol quiere, para hablar del pasado, ¿no? Eh, y en ese cambio de situación, sí, hay un panorama que está modificado y que nos causa enorme ansiedad. O sea, sí había una función, yo lo dije siempre, muy interesante, en que la columna de cultura estuviera a medio camino en el periódico de la sección de política y la sección de deportes. O sea, había algo representativo de existir dentro de la República. Pero la función de la columna de cultura no era divulgativa, era establecer la autorregulación dentro del problema de la República. Es ese punto el que a mí en este momento me resulta más difícil de eslabonar. Sí, yo creo que la escritura en libros y la escritura en catálogos
sí tiene ese efecto en mayor o menor medida, porque está mediada por los estudiantes, que son una parte del público extremadamente importante. O sea, más allá de los influencers, a los que les damos a veces demasiada significación, yo creo que todavía una parte muy importante de la decisión de la reputación artística la dan los estudiantes, que siguen estando sujetos a la ambición de leer y de discutir en ese nivel que tú estás planteando. Pero yo en ese punto no estoy seguro que nuestro punto flojo esté localizado en ese lugar de relación intergeneracional, por ejemplo. Eh, Ese es el problema de la esfera pública en general. El hecho de que el campo político, el campo que sí tiene un efecto masivo, eh, por quién se vota, sobre qué base se vota, eso sí está convertido en un verdadero problema donde el algoritmo está decidiendo las cosas de una manera catastrófica. Pero el campo artístico no estoy seguro que ese sea el lugar tan comprometido, para ser muy honesto. Yo creo que el lugar comprometido allí es en qué medida esta dispersión de discursos genera un efecto reflexivo. Ujú. Yo quiero comentar también lo que decías, Alejandra, porque a mí me parece que el tema de cómo acercar a un público joven, digamos, a un público nuevo a las artes y a una visión crítica, realmente comienza por mediación. Y creo que hay muchos dispositivos de mediación, independientemente del guía o el educador dentro de un museo, en donde eso sucede. Y comparto con Cuauhtémoc que yo también tengo una gran apuesta a los estudiantes y me parece que una de las maneras de pensar en los futuros de publicaciones como Artichoke o cualquiera que hayamos mencionado es también qué es lo que se está estudiando, cuáles son los intereses y demás, porque a mí me parece que con la internalización ¿me entiendes? Del campo artístico, o sea, nunca había habido tanto público, ni mucho menos tanto conocimiento e información comunicada sobre las artes y las exposiciones. Me parece que lo que aún se busca y lo que realmente asombra a un público conocedor o a un público nuevo es cuando uno hace la contextualización artística y que si esa contextualización tiene una mirada transversal, o sea, incorpora dentro de la lectura, en su propia metodología, una cuestiones de raza, de clase, de accesos a educación o no, de influencias, de referentes, Ujú. todo eso que genera, digamos, un proyecto creativo en un artista es fundamental. Y lo otro es decir que la verdad es de que también lo que cambió radicalmente es la dependencia de los artistas mismos en la crítica. Y muchos de los creadores han aprendido o ya sabían y ahora lo expresan más efectivamente a escribir y a pensar y argumentar el propio proceso artístico, la investigación que conllevan para desarrollar su obra. Entonces, me parece que ese es un cambio significativo que también estamos viendo en las últimas décadas, es de que el artista no está simplemente echado para atrás después de crear la obra, sino que durante el proceso y en su propio periodo de exposición está pensando, escribiendo y redactando una crítica o una autocrítica, un Ujú. posicionamiento crítico de su Sí, trabajo. Y me evidentemente parece que son cada vez más los artistas que escriben, les cuesta todavía, bueno, al menos desde mi experiencia, porque nosotros en Artichoke también hemos trabajado con estudiantes, ¿no? Hacemos programas de pasantía desde el año uno, desde hace 15 años que estamos funcionando, hemos trabajado con egresados, recién egresados, o sea, con personas que están todavía en sus últimos años. Y claro, sí, es un proceso que incluso yo he ayudado un poco como a conducir esa escritura, ¿no? Como esa forma de canalizar, de expresar, de traducir toda tu práctica o lo que tú estás, digamos, en ese momento
pensando sobre el arte, sobre tu práctica artística, cómo traducir eso en palabras, ¿no? Y efectivamente sí, también creo que si hay artistas y estudiantes y personas, o personas interesadas en el arte mucho más jóvenes que sí, que son capaces o que les interesa de algún modo leer crítica de arte, ¿no? Porque en cierto modo, de algún modo creo que todavía se siente a la crítica o a que te reseñen, no necesariamente una crítica, sino que aparezcas, aunque sea mencionado en alguna sección de alguna página web, de algún periódico, todavía se ve como una validación, o estoy equivocada. Es decir, todavía escribir sobre arte para los artistas, para las instituciones, para las galerías, representa un plus, representa algo deseable, algo esperable, o ya con que aparezcas, por eso yo vuelvo al tema de la inmediatez, o ya con el hecho de que aparezcas en un reel o en, no sé, en una mención, ya eso como que, digamos, arrastra bastante público, por supuesto, se difumina de manera muy acelerada, se viraliza, es la palabra. Entonces, es un poco, ¿no? Era como una reflexión en torno a esta cuestión de de la crítica como validación. Yo ahí te voy a decir que es muy evidente que sí, que los artistas, las instituciones quieren tener estas reseñas. Pero también el nuevo sistema hace muy fácil ocultar las reseñas negativas. Y este es un verdadero problema. O sea, no solamente sucede que tú ves los portafolios de artistas que borran evidencia de que alguien tuvo una opinión contraria, sino que en los hechos me da la impresión de que situaciones realmente graves, eh, el hecho de que de pronto un artista quiera hacer una escultura oficialista en medio de Paseo de Reforma, no están afectando sus carreras internacionales. Eh, Sí, ocurre lo contrario, que puedes tener casos en donde los ataques de esta serie de redes y el moralismo de una opinión formada puede ser paliado o incluso revocado por la crítica especializada. Pero no está ocurriendo exactamente lo contrario. Y Ujú, yo sí percibo que parte de la función de la reseña era levantar dudas que no fueran puramente la aplicación de valores morales compartidos. O sea, eran preguntas acerca de la significación del artefacto, de la implicación histórica del procedimiento y la escena cultural muy reciente que está muy orientada por la pregunta ¿quién es el artista o la artista? Que está formulada en relación a contenidos identitarios o que es contenidista, está en buena medida mediada por el hecho de que la crítica de arte especializada, que podía poner el acento en la validez de los procedimientos, la significación histórica que tienen, o incluso su valor actual, el hecho de que no sean anticuados, está en receso. O sea, hay una parte de qué es lo que estamos nosotros viviendo actualmente como producción, digamos, la tolerancia a solamente tener obras que representan posiciones identitarias y contenidistas, que está expresando este debilitamiento de la crítica de arte. ujú. O sea que lo interpreto como quizás algo eh, de lo que hablamos como corrección política, o sea, entrar como en ese campo de que no Tenemos hay un, quizás, no hay más riesgo en la crítica porque también estamos como viviendo un momento en que si tú te atreverías a cuestionar todo este movimiento que hay y que por supuesto son completamente válidos en sus propósitos, en cómo nacen, en cuáles son sus proyecciones, pero que también ahí podría haber algo que incluso entra también ahí el tema de la autocensura, ¿no? De algunos críticos que por no
ir en contra de quizás lo que muchos consideran es esto que es la corrección política. No sé, ahí hay como un tema que a mí a veces también como editora me complica un poco, ¿no? Porque eh, como creo que tú en alguna ocasión, no sé si lo leí de ti o sea, lo leí de ti o lo escuché, que hablabas un poco de esta cosa medio moralina, no sé si es así Sí, como... sí. Yo sí he expresado que encuentro especialmente terrible vivir en un momento donde estamos permitiéndole a los políticos niveles de criminalidad indecibles y volcamos nuestro moralismo sobre las pobres obras de arte o los productores artísticos. Pero déjame decirte que yo sí quiero plantear nuevamente que el término political correctness es un término que era una política absolutamente razonable. Era precisamente la idea de que podía haber un cambio de Claro, las representaciones. luego se desvirtuó y se... Sí, Y ahora lo usamos como la derecha la usa. claro. Igual que la palabra formalismo la usamos como los estalinistas la usan. Entonces, hay un cierto nivel en donde lo que estoy diciendo es, sí, tenemos una escena que, como es quizá lógico, en las redes sociales, se moviliza por motivos morales inmediatos. Todo el mundo tiene una razón moral. Me preocupa más esta condición de una escena cultural definida por la moralidad inmediata de los participantes que por el nivel bajo del discurso. Entonces, estoy más preocupado porque el valor de discusión sea moral. Porque en ese punto yo creo que se pierde enteramente la lógica del campo artístico, que era poner en suspenso o por lo menos en discusión, en apogeo o en disidencia, esa perspectiva. No, lo que estoy diciendo es que el problema de que la estructura artística, las instituciones, los coleccionistas no sufran porque de pronto hay un personaje que es un crítico de arte y tiene un poder discursivo, y en cambio sufran por este acoso moralista de las redes, coloca el poder de autorregulación en un punto que yo encuentro problemático, en donde favorece el dominio de una opinión y un campo artístico definido acerca de quién es la persona y sus valores de contenido, en lugar de la discusión de cuál es el tipo de artefacto artístico que debemos tener. O establece una lógica de popularidad y moralismo en lugar de una discusión acerca de la significación cultural de las políticas curatoriales. O sea, hay un asunto de el traspaso de la gente que tiene efectos en la clase de discusión. Y eso sí me parece que es uno de los problemas fundamentales del campo actual, en que la opinión tiene una gran fuerza, no sé, efectivamente tiene un efecto de miedo. La crítica de arte ejercía también miedo, pero yo prefiero tener miedo de abrir la revista Proceso en 1980 para ver qué dijo Raquel Tibol, que a ver si el tweet de 2000 personas se va sobre un artista. ¿Tú qué opinas, Miguel? Bueno, creo que es realmente un campo en el cual hay una cantidad tan diversa, tan heterogénea de publicaciones, de producción de contenido que es como difícil sintetizar, pero yo estoy de acuerdo en que, con Cuauhtémoc, estoy de acuerdo con Cuauhtémoc en que hay una especie de movimiento sanguíneo casi subterráneo de mucha de la inmediatez de las plataformas digitales que está movilizada por una lógica policial, ¿no? Y yo creo que em, es como un síntoma del presente y del tipo de comunicación que las plataformas digitales también promueven, digamos, porque las plataformas tienen parámetros, ¿no? En términos de cómo se reacciona, etcétera, el tipo de contenido que pueden publicar, los límites de caracteres, etcétera, ¿no? Y esa lógica policial que Cuauhtémoc también define como esta especie de estructura moral, ¿no? O de una persecución de una línea moralista, lo que hace es que genera una geografía amigo-enemigo, ¿no? Como binaria, en donde están los buenos y los malos, ¿no? Los Mm. iluminados y los equivocados,
los puros y los contaminados, ¿no? Los justos y los culpables. Entonces genera justamente una erosión de, de un entendimiento complejo, ¿no? De la disputa, de la diferencia, y ni siquiera, y lo que es peor también es que desvaloriza la posibilidad de la diferencia, de la disputa real, ¿no? Ujú, Que yo creo que es algo que no estaba presente de esa forma 2 o 3 décadas antes. Yo cuando leía a Nelly Richard en la revista de crítica cultural hasta inicio de los 2000, ella tenía posiciones muy claras, pero eran posiciones que estaban permanentemente introduciendo dudas. No era la persona que venía a transmitirte sus certezas y decirte cómo tenías que pensar, sino que colocaba dudas. Había una desestabilización, ¿no? De las fronteras, de los límites. Y yo creo que eso es un poco, bueno, lo que ciertas plataformas no permiten, porque su estructura como tal está dada para que se favorezca, se incentive esta lógica policial y nuevamente, ¿no? Esta especie de definición entre los buenos y los malos, ¿no? Entonces, o la geografía del amigo enemigo, eso creo que es uno de los efectos, ¿no? De estas plataformas. Ahora, no necesariamente yo entiendo eso como crítica, ¿no? Pero efectivamente lo que hizo Cuauhtémoc es que es lamentable que uno, claro, como que esté más preocupado, ¿no? Por lo que va a aparecer en el tweet que por la discusión que podamos tener en un medio impreso o en un espacio donde estamos dispuestos a discutir, a escuchar y a entender que el arte es un lugar en el cual van a haber conflictos. O sea, la naturaleza mm, misma del campo del arte es justamente introducir dudas ante las certezas, y ahora todo lo que queremos tener es certezas, ¿no? Y mm. todo lo que queremos tener es líneas perfectamente definidas, como si fuéramos Verdades figuritas, absolutas. claro, como si fueran figuras perfectamente recortadas por la misma tijera, ¿no? Entonces, eso es un poco el escenario, creo, ¿no? Estoy de acuerdo con eso. Sí, bueno, yo creo que vamos a ir cerrando esta conversación que la teníamos planteada para 1 hora de duración, con algo que también atraviesa a todos los medios y digamos que en un sistema del arte global donde, bueno, más allá de las grandes capitales mundiales, es algo que atraviesa a todos nuestros países, ¿no? Nuestros países en Latinoamérica, en nuestra región. Entonces, porque sabemos que la sostenibilidad de un medio no es solo económica, ¿no? También implica cuidar esa independencia editorial, cuidar el pensamiento crítico, los vínculos con los públicos, ¿no? Entonces, aterrizando un poco, digamos, o sea, o dirigiendo la conversación hacia algo un poco más terrenal. ¿Qué modelos de sostenibilidad, tanto económica como simbólica, comunitaria, son posibles, ¿no? Para garantizar el futuro de medios especializados en arte contemporáneo? Bueno, si Existe quieren voy. Bueno, no, Perdón, eso. sí, sí. Es que hay un punto muy simple y es que el sistema entero de la relación entre independencia editorial y la diferenciación, pero la presencia de propaganda se quebró en todo el campo de información. Entonces, era un sistema que ahora estamos en un problema de no saber cómo manejamos. Eh, no es falso decir que, por ejemplo, el efecto de influx, de hacer accesible comunicar desde galerías e instituciones a través de emails, echó abajo el sistema de anuncios de galerías, de las revistas. Entonces, ciertamente esto no está reconstruible. No veo cómo hacer funcionar el sistema si no logramos que haya alguna clase de contribución a medios independientes por los poderes que tienen recursos. Pues estos no se van a sostener ni a través de anuncios ni a través de clics. Entonces, en este campo específico, ¿cuáles son las opciones que
que imagino, utópicas. El hacer que las fundaciones y coleccionistas empiecen a contribuir un porcentaje de lo que hacen a un fondo que luego sirve para pagar las iniciativas de crítica. Es, sería, digamos, como generar un modo que sustituya lo que hacían antes los anuncios con las revistas. Mm. En las esferas nacionales, y es exactamente lo contrario de lo que hizo la supuesta izquierda mexicana, tendría que haber una obligación del Estado para sostener los medios públicos. O sea, lo que hizo el Estado mexicano fue, en los últimos dos administraciones, fue exactamente lo contrario, fue erradicar el pago de anuncios en los medios para destruirlos. Eh, de veras que no veo una manera de solucionar este campo, sino es generando una cuota de los impuestos que se deriven hacia sostener este sector, a subsidiar la generación de medios de opinión. Pero y esto no está nada más localizado en el campo de arte, o generar un sistema no mediado por el retorno de inversión de parte de los sectores económicos poderosos del campo artístico, para nuestro sector en particular. No, Desgraciadamente, fíjate que el poder para llegar a hacer eso es algo que se me escapa a ver cómo lo formulamos. Perdón. sí, no, mira, fíjate, algunos medios, no solo información general, medios también especializados en arte o de cualquier nicho, están recurriendo también a las suscripciones, un paywall, o sea, que tú quieres consumir esa información, bueno, tienes que pagar, así como antes ibas al kiosco, comprabas tu periódico, ¿no? O como pagas cualquier servicio, te suscribes, no sé, a Netflix, a Spotify. Entonces, he visto también que hay como una tendencia a apuntar a eso que ya ahí viene más bien del soporte del público, o sea, es decir, se construiría a partir de una base de lectoría fiel que es capaz de mantenerlo. Por supuesto, podría ser uno entre varios mecanismos, ¿no? O sea, lo que yo veo que está pasando con el financiamiento de los medios es que no se puede depender exclusivamente de la publicidad por las razones que tú has señalado. La publicidad incluso ahora se ha derivado justamente a las redes sociales, es decir, prefieren colocar un aviso o impulsar un post en redes sociales a pagar publicidad en un medio. Por otro lado, bueno, también apostar o rogar para que estos filántropos, coleccionistas o como se les llame, puedan dedicar un fondo, como tú dices, o una parte de bueno, de sus fortunas o del ingreso que perciben en apoyar a la crítica, ¿no? Entonces, yo creo que lo que está pasando es esto justamente como un mix, ¿no? Una especie de diversificación, o sea, los planes de negocios de los medios nos incluimos, tratando como de buscar, ¿no? De aquí por allá, eh, no sé, distintos mecanismos como para lograr la supervivencia y poder generar un ingreso que, por supuesto, no solo mantenga la plataforma desde un punto de vista tecnológico, sino que también genere los suficientes ingresos como para que las personas que allí colaboran puedan también recibir un honorario, ¿no? Una remuneración. Entonces, bueno, un poco por esas aguas vamos transitando. No sé si Miguel, Sofía, tienen algún comentario al respecto antes de cerrar la conversación o algo que quieran comentar que no, que haya quedado como en el aire. Yo tengo muchas cosas que quiero decir, pero bueno, me voy a quedar calladita, pero lo que sí quiero comentar es de que me parece que los modelos de suscripción son interesantes y posibles o posibilitan sí, una exploración de sostenibilidad siempre y cuando sean precios eh, muy bajos. Y yo lo noto como distintas revistas y periódicos arman su publicidad para que
tengan más suscriptores, ¿no? Y una de ellas es anunciando cuánto te cuesta por semana y no solamente cuánto que te cuesta por mes. Y sí me parece que cuando los costos son accesibles, más suscriptores se unen al proyecto. Mm, Y en realidad eso, si ellos accesan o no, es independiente, pero siempre, o sea, siempre hay esta posibilidad de que se pueda sostener la plataforma a partir de, sí, de suscripción y suscripciones bajas. Me parece que eso es lo interesante de Substack, ¿no? De Substack, la plataforma es de que, o sea, si tú quieres seguir a Slavoj Žižek y leer sus artículos que publica cada par de semanas, no sé, pagas un par de dólares al mes, ¿sí? ujú, claro. Y me imagino que debe tener cantidad de suscriptores para que te cobre tan bajo. Entonces, ya sea que tienes a Pablo Helguera, a Slavoj Žižek, a la Miranda July, o sea, tú puedes elegir a quien quieras que esté produciendo contenido y mientras puedas apoyar, eh, ¿no? Lo haces. Y me parece que cuando son cantidades módicas, la posibilidad de participación es mucho más amplia, porque obviamente hay que reconocer que el sistema artístico en general es un sistema precario. O sea, claro que están los que tienen mucha plata, pero bueno, o sea, no sé si están leyendo Artichoke, ¿no? O sea, o no sé si están leyendo los Substacks que seguimos. O sea, lo que voy es, me parece que es una condición, la de pensar cómo subsistir, es una condición que la mayoría en el campo de las artes, sean artistas plásticos o músicos o coreógrafos, tienen. Entonces creo que eso es, posibilita una participación más amplia. Lo que dice Cuauhtémoc, bueno, que me parece como que bien, si hubiera políticos que hicieran una, ¿no? Política pública en donde, no sé, se estructuraran a través de los impuestos o de los donativos un fideicomiso, un apoyo para la publicación independiente, bueno, eso está, ¿no? No, Me incluso parece que hay países donde tú puedes deducir impuestos, ¿no? O sea, donde tú a través de donaciones, por lo menos acá en Chile existe esa ley, la ley de donaciones culturales, donde tú puedes aportar, claro, tienes que tener una figura de fundación para que ese filántropo pueda aportarte y tú, o sea, ellos deducen impuestos y bueno, tú quedas con la donación. Bueno, les agradezco un montón. No sé si, Nico, hay algunas preguntas pendientes y si hay comentarios. Hola, sí, tenemos comentarios de Baby Solís precisamente que dice que el paywall que ella cree que puede funcionar, pero lo que jala es que las suscripciones sean no solo por dejarte leer el sitio, porque ya hay mucha info buena gratis en internet, y mucha gente que no quiere pagar por leer, sino que te ofrezcan algo más. Por ejemplo, este tipo de conversaciones en Zoom que son muy valiosas, que tu suscripción de acceso a estas conversaciones mensualmente. Carlos Arias nos comenta que la suscripción solo generará monopolios y esos son los comentarios que hemos tenido. Por ahora están un poquito tímidos. Muy bien, muchas gracias, Nico. Bueno, maravilloso. Creo que, bueno, han salido bastantes reflexiones, anécdotas además. Qué bueno recordar a nuestros precursores como esfera pública. Y bueno, me encanta mucho esta posibilidad. Ojalá podamos seguirla manteniendo en el tiempo, desde Artishock, poder reunir bueno, a personas como ustedes que han, bueno, tenido una experiencia increíble desde sus campos de acción y bueno, poder seguir reuniéndonos para debatir, para reflexionar y bueno, aunque dicen que las soluciones nunca están ahí, sino, o sea, es difícil llegar siempre a una solución de las cosas, pero bueno, de eso se trata, ¿no? De ir como avanzando de a poquito a ver si hay alguna salida. Les agradezco muchísimo el tiempo también a todas las personas que se conectaron. Un placer enorme y bueno, podemos vernos en cualquiera otra ocasión, ojalá pronto. Alejandra, felicidades por el aniversario de Artichoke y Muchas muchas gracias gracias. a ti, a 15 años Cuauhtémoc ya. Miguel y al público que se conectó para la conversación. Gracias. Y Muchas nuevamente gracias. felicidades también, es de veras
increíble que algo pueda durar tanto tiempo en estos días, de veras. Te mereces una enorme felicitación. Yo sé que esto implica todos los días estar batallando y te lo Exactamente. agradecemos. Yo Sí, creo que en pero todos con lados. mucho gusto y mucho placer. Muchas Gran gracias. trabajo. Gran trabajo. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao, que estén bien. Cuídense mucho.